El tema que venimos tratando últimamente es qué gente o qué personas de manera prominente, de manera especial, van a estar en esta última semana, en la semana número 70 de Daniel, ¿no? La semana número 70, en la semana de la gran tribulación. Entonces hemos hablado del anticristo, hemos hablado del falso profeta, seguiremos hablando de ello si el Señor lo permite. Y hoy nos tocaba hablar un poco de un grupo de personas de 144.000 que vamos a ver un poco sobre ellos también con la ayuda de Dios. Lo que pasa es que ha habido una pregunta, que es una pregunta que posiblemente igual todos conocemos, pero bueno, me daba la impresión de que no perdíamos tiempo, no era una pérdida el volver a hablar un poco sobre ello, ¿no? Y es por qué hablamos, por qué muchas veces nos referimos al arrebatamiento, al rapto, cuando Jesús arrebata a la iglesia, y generalmente lo presentamos como un acontecimiento que es antes de la tribulación. Ya dijimos en su día que hay gente que no piensa exactamente así, que hay gente que lo ve como un acontecimiento que ocurre en la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio. Incluso hay otros, ya un poco más complicado, que ven que puede ser un acontecimiento que ocurre al final de la tribulación, con lo cual la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento se convierten en acontecimientos simultáneos, en prácticamente una misma cosa. ¿Por qué nosotros generalmente, o por qué, bueno, nosotros, hablo de mí, ¿no? Muchas veces hablamos del arrebatamiento y lo presentamos como un acontecimiento que ocurre antes de la tribulación, o sea, hablamos de un rapto pretribulacional. Yo voy a dar una serie de razones de por qué lo vemos así, pero siempre insisto que puede que no estemos en la razón y puede que estemos equivocados. Bueno, si vamos al libro de Daniel, que hemos estado en él trabajando, en el capítulo 9 sobre todo, versículo 24 nos dice... 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y si vemos el versículo 20, dice Daniel aquí, versículo 20 del capítulo 9, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Vemos dos cosas. Una, que las oraciones, los ruegos de Daniel son muy específicos. Daniel estaba orando y estaba hablando y confesando, tratando un tema de confesión de pecado, pero específicamente sobre Israel. Y luego vemos el versículo 24 que la respuesta del arcángel Gabriel es una respuesta que le está diciendo, pues mira, esta es la respuesta, 70 semanas. Y le habla de un periodo de tiempo, 70 semanas, semanas de años, 70 hebdómadas, se dice, hebdómadas, están determinadas sobre Israel. Así que lo que vemos claramente, lo que nos está diciendo aquí, es que este tiempo de lo que está hablando Daniel y de lo que está hablando el arcángel Gabriel es un tiempo específico para Israel. Vale, esto no es el mayor argumento con el cual podemos pensar que esta es la razón por la cual la Iglesia
no debe de estar o no se supone que está en la tribulación, ¿no? Esta no es la razón por la cual pensamos que Israel es una cosa. Israel sí que va a estar en la tribulación, porque nos lo está diciendo, tanto el versículo 20 como el 24 que hemos visto, sino que, bueno, pues tampoco nos está diciendo. Dice también, y por otra semana, versículo 27, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos pinta este tiempo de 7 años como un tiempo de desolación, un tiempo de ira, y lo que está diciendo el contexto, un poquito todo esto que estamos viendo, es que tanto Daniel está orando específicamente por Israel, el arcángel Gabriel le contesta específicamente sobre Israel, sobre este tiempo. Así que, aunque estos no son los mayores argumentos, vemos que Dios tiene un plan para Israel específicamente en el tiempo de la gran tribulación. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué debería de estar Israel en la tribulación? Y ahora tendríamos que ir al libro de Tesalonicenses. Libro de Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es uno de los textos específicos que nos habla del arrebatamiento. Aquí está hablando de que en el arrebatamiento Cristo no viene donde estamos nosotros, sino que nosotros vamos donde está Cristo, ¿no? Y ¿por qué leo esto? Seguimos en el capítulo siguiente, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos otro principio, y es el principio de cómo estudiamos la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia viendo el contexto. Ya hemos visto en Daniel que el contexto, lo que dice el contexto es que Daniel ora por Israel y la respuesta que recibe es sobre Israel, que es un tiempo, la última semana de Daniel, las 70 semanas específicamente sobre Israel. Esto no quiere decir, no es la prueba definitiva, pero vamos viendo y vamos siguiendo adelante. Después, aquí habla del arrebatamiento. Habla del arrebatamiento. Y junto con el arrebatamiento, lo que nos está diciendo aquí es que Dios no nos ha puesto para ira. Dios está diciendo que va a haber un tiempo de ira, pero que la iglesia va a ser arrebatada. Y según lo que dice el versículo 9, pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos un poco en el contexto
que la tribulación y decir que Dios no nos ha puesto para ira es una misma cosa, cosa que nos va llevando, nos va apuntando a pensar que lo que nos está diciendo la palabra o la interpretación más coherente es que no vamos a estar en ese tiempo de la tribulación. Bueno, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis trata principalmente, un gran parte del libro de Apocalipsis es sobre el tiempo de la tribulación. Y el tiempo de la tribulación, o lo que nos está diciendo en Apocalipsis, es una palabra profética sobre la ira de Dios en ese tiempo. Entonces, parece una contradicción que está diciendo aquí en el capítulo 5 de Tesalonicenses que no nos ha puesto Dios para ira y luego Dios nos deja pasar todo ese tiempo de la tribulación sufriendo esos tiempos de ira. Vemos esto en el mismo contexto, ¿no? Vemos como la Biblia en su contexto general, ya no en el del libro, parece que es una contradicción, que Dios esté diciendo no nos ha puesto para ira y por otro lado nos deja aquí para que pasemos todo ese tiempo de ira. Seguimos adelante. Parece que luego Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, otro texto, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos este versículo que también establece un poco el mismo principio que hemos visto en Tesalonicenses, que cuando somos creyentes o somos cristianos o hemos guardado la palabra de Dios, Dios promete, junto aquí dice una promesa de que nos guardará de la hora de la prueba. Aquí hay una traducción de esta palabra guardar, cuando dice yo te guardaré, no está diciendo que Dios nos va a proteger o cuidar en esa palabra, en ese tiempo de la ira. La partícula que se utiliza para traducir esta palabra guardaré es la partícula ek. La partícula ek es lo que significa sacar fuera. Así que lo que está diciendo en el idioma original, que Dios, por cuanto hemos guardado la palabra de mi paciencia, yo también os sacaré fuera de esta hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿no? Y todos estamos de acuerdo, y los comentaristas, que cuando se está refiriendo aquí a esta prueba que va a venir sobre el mundo, está refiriéndose a la gran tribulación. Una cosa que hemos hablado al principio, en los primeros estudios, estuvimos hablando sobre los métodos de interpretación. Y el método de interpretación, como interpretamos la palabra de Dios, va a determinar en cierta manera cómo entendemos los últimos tiempos. Si entendemos la Biblia de una forma literal, que los eventos son literales y lo que está prometiendo es literal, prácticamente es prácticamente imposible no acabar viendo que lo que Dios está diciendo es que va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación. Aunque los midi-tribulacionistas tienen también varios argumentos en cuanto a esto, los que creen que el arrebatamiento será en el medio. Sin embargo, los que piensan que el arrebatamiento es al final, incluso algunos de los que piensan que es al medio, para llegar a esas conclusiones hay ciertas cosas que las tienes que ver de forma alegórica. A veces crees
que el resultado, que la palabra profética es literal, pero los eventos que te llevan ahí los ves de forma alegórica. Es como utilizar un doble método de interpretación, cosa que no es muy normal, no, nadie suele hacer eso. Y la Biblia es muy extraño que esté escrita en esa manera, ¿no? Que el Espíritu Santo haya escrito muchas cosas para interpretarlas de forma literal y otras para ser interpretadas de forma alegórica. Además, tenemos más cosas. Tenemos los patrones, vamos a llamarlos los patrones, las sombras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Noé y el caso de Lot. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace Dios? ¿Cuál es su patrón a la hora de emitir un juicio? Cuando Dios iba a emitir un juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hace con Lot? Va a hablar con él y le dice que se vaya fuera. Le dice que le saca de fuera. Los ángeles le sacan fuera. ¿Qué pasa con Noé? Dios va a traer un juicio y Dios le dice que se prepare. Dios les libra a los dos, no les deja pasar, no permite que pasen por ese tiempo de prueba o de tribulación. Entonces es difícil ver que Dios cambia de patrón constantemente. Unas cosas las trata de una manera, otras cosas de otra. Hemos visto también en otras reuniones cuáles son los propósitos principales para este tiempo de 7 años, para este tiempo de la tribulación. ¿Cuál es el propósito principal? Bueno, aquí hemos visto en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, volvemos a leerlo y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y mira lo que dice al final: para probar a los que moran sobre la tierra. Acordaos de que muchas veces me repito a la hora de decir que cuando la Biblia nos habla de los moradores de la tierra, de los que moran en la tierra, nos está hablando de la gente incrédula, ¿no? De la gente que no es creyente. Así que uno de los propósitos del tiempo de la tribulación de esta semana es probar a los que moran sobre la tierra. Y luego, si nos vamos al final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, mira lo que dice, capítulo 4, Malaquías, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Empezamos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Bueno, esto es muy claro o evidente de que Dios está hablando principalmente a los judíos, ¿no? Acordaos de la ley de Moisés, a ellos les está diciendo: he aquí, versículo 5, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Bueno, aquí primero les lleva a pensar un poquito en la ley de Moisés y aquí habla de que él envía al profeta Elías. El profeta Elías ya hemos hablado el otro día. Juan es un tipo, Juan Bautista es un tipo de profeta Elías. Pero también tenemos algo que, si Dios lo permite, empezaremos a hablar la semana que viene, que es la historia de los dos testigos. Y los dos testigos, la mayoría de los comentaristas ven que pueden ser Elías
Y Moisés, en cualquier caso, si fuera otra posibilidad, sería también Elías y Enoc. Pero bueno, la mayoría de los comentaristas he visto que ven a Elías y a Moisés. Así que Elías es una parte importante, porque ¿qué es lo que trata de hacer? ¿Qué es lo que trató de hacer el Señor cuando mandó a... ¿Qué hacía Juan Bautista? Juan Bautista, ¿cuál era su ministerio? Preparar el camino, preparar un camino, preparar los corazones, tratar con los corazones para poder recibir a Cristo, para poder vivir la plenitud de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento? Lo mismo. ¿Y qué es esto que está profetizando aquí? He aquí yo os envío el profeta Elías. Esta puede que sea una de ese tipo de profecías de doble cumplimiento, que se cumple en Juan Bautista y puede que se cumpla también justo antes de la tribulación. ¿Para qué? Para preparar el corazón. Aquí vemos que lo que está haciendo es hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Resumiendo, y todos los comentaristas también lo que entienden de este versículo 6 es que el propósito de Dios, esta visitación de Elías, es para preparar el corazón de Israel para recibir a su rey. Eso es el propósito de la gran tribulación. Así que vemos dos cosas como propósitos principales de la gran tribulación. Una, bueno, podemos hablar del juicio, pero todo lo que ocurre tiene que ver con el juicio a los moradores de la tierra, a los no creyentes, y tiene que ver con Israel. Tiene que ver con que ese tiempo es un tiempo donde Dios preparará y restaurará y pondrá en orden el corazón de Israel para recibir a su rey. Pero difícilmente puedes ver un propósito en esa tribulación, en ese tiempo, o un texto donde haya un propósito para la iglesia. Es más, también vemos que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona a la iglesia hasta el final, ¿no? Es como que la iglesia es tratada al principio y en el momento que hay un arrebatamiento, el tiempo de la tribulación del que nos habla el libro de Apocalipsis tiene que ver con estos dos propósitos: juzgar a los moradores de la tierra, a los incrédulos, y preparar el corazón de Israel para, como dice la palabra, que todo Israel será salvo. Bueno, espero que haya quedado más claro. Estas son las razones por las que vemos que la Iglesia no va a estar en los tiempos de la tribulación. Repito, hay gente que no piensa así, no hay ningún problema, puede que tengan razón. Nos centramos en el tema de hoy. Los 144.000. Los 144.000, el tema de los 144.000 es un tema que también surgen muchas controversias, muchas contradicciones. Los testigos de Jehová creen que ellos eran los 144.000. Claro, llegó un momento en el que ya empezaron a ser más que 144.000, entonces ya empezaron pues eso, a espiritualizar, a alegorizar las cosas como hace mucha gente, ¿no? Y la palabra, repito, o sea, la tenemos que ver literalmente, quitando aquellas cosas que son alegóricas, evidentemente. Entonces, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, pasa el tiempo. Después, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, aquí hay mucha figura alegórica. Otra de las cosas que hablamos siempre de cómo se interpreta estas figuras alegóricas es porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces podemos ver estas figuras o este contexto en otras cosas. ¿Qué se puede ver? Aparte, también a veces hay un problema con las traducciones. Cuando los teólogos ven algo así de los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, normalmente todo el mundo interpreta que está hablando de algo que tiene que ver o que va a afectar a todo el mundo, a toda la tierra. Es algo que tiene que ver con todos. No es la iglesia, no es Israel, es algo que va a afectar al mundo entero. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Del este. Bueno. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. ¿Esto qué significa? Que los 4 ángeles estaban ahí con el propósito de traer juicio. Es tiempo de tribulación, es juicio de Dios. Dios empieza a traer juicio. Y versículo 3, lo que le dice el ángel a esos 4 ángeles que tenían poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí vemos cuál es el propósito inicial, que es de lo que nos está hablando aquí, ¿no? El ángel para este juicio, como que frena, hasta que los escogidos de Dios sean sellados, ¿no? Estos 4 ángeles, algunos lo ven como los 4 jinetes que hay en el Apocalipsis, que si lo comparamos también con el capítulo 6 de Zacarías, los mismos versículos y el mismo capítulo, Apocalipsis 6 del 1 al 8 y Zacarías 6 del 1 al 8, coinciden, son cosas que coinciden en los colores, en lo que está definiendo tanto en un libro como en otro. Entonces muchos interpretan que estos son estos ángeles de los que está hablando aquí traen juicio como los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuidado, cuando leemos, lo haremos un poco más adelante, solamente lo digo como un recordatorio. Cuando leemos la historia o el texto donde nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, el primero es un jinete en un caballo blanco que a veces trae confusión, a veces la gente lo interpreta como al Señor Jesús y no es el Señor Jesús. No sé quién era uno de los grandes teólogos de la historia, ¿no? Decía que él cuando cogía un comentario bíblico o un comentario del libro de Apocalipsis, la manera de juzgarlo era ir ahí y mirar a ver qué interpretación le daban a este caballo blanco, ¿no? A este jinete con el caballo blanco. Y si interpretaban que era Jesús, dice que ya se deshacía, ¿no? Desechaba ese comentario. Aquí está hablando de una movida de engaño. O sea, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 traen juicio para nosotros. En Zacarías, a estos ángeles se les llama espíritus y la traducción de la palabra hebrea espíritu se traduce como ruach, algo así como ruach en hebreo. Y esta palabra también admite la traducción de viento. Por eso hay mucha gente que hace coincidir lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6 de los 4 jinetes
estos 4 vientos, estos 4 ángeles con los vientos y lo que nos está diciendo, lo que nos puede decir Zacarías. ¿Cuál es el propósito? Aquí nos dice claro, sellar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, este sello puede ser un sello de propiedad. Hay cosas que se sellan como propiedad, son siervos de Dios, son auténticos siervos de Dios, son también un sello, es una cuestión de seguridad, un sello asegura ciertas cosas, da un carácter de auténtico, de autenticidad. Y aquí lo que está diciendo que estos 144.000 son sellados. La Biblia nos habla también del sello, por ejemplo, capítulo 1 de Efesios nos habla de ser sellados con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de alguna manera es protagonista, está también aquí. Claro, alguno me dirá que si el Espíritu Santo no se ha ido con la Iglesia. Bueno, el Espíritu Santo tiene los atributos del Padre, es omnipresente, omnipotente, tiene todo, o sea que está en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces sí que la manera en la que actúa el Espíritu Santo en la Iglesia, sí, la Iglesia ha sido arrebatada, pero de alguna manera el Espíritu Santo sigue obrando, sigue actuando. No será como lo hemos vivido en la Iglesia, será una situación diferente que no podemos ver o no podemos entender. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más cosas tienen que ver con estos sellos? Quiero leer un versículo en Efesios. Hemos dicho de Efesios 1:13, que habla de ser sellados con el Espíritu Santo, pero quiero leer otro versículo en Efesios capítulo 4, versículo 30, un versículo que nos conocemos todos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, y mira lo que dice al final, para el día de la redención. Así que aquí está hablando de un sello que tiene que ver especialmente con nuestra redención, con la de redención. Lo tiene que ver en nosotros como creyentes, en la Iglesia, pero también puede que lo tenga que ver en ese tiempo donde la Iglesia no está, y esta gente pues también va a haber gente que son sellados, son siervos de Dios, son salvos. Otra cosa que podemos decir de los 144.000, que son judíos. Claro, aquí vienen los líos de las interpretaciones. Un postribulacionista o un miditribulacionista, bueno, un postribulacionista dirá que ¿por qué tienen que ser judíos? Ellos interpretarán que son la Iglesia. Por eso los testigos de Jehová fácilmente dicen, no, estos somos nosotros, somos la Iglesia. ¿Por qué? Porque su manera de interpretar la palabra les lleva a creer de que la Iglesia o los testigos de Jehová en este caso van a estar en la tribulación. Así que fíjate cómo un aspecto de cómo creemos, de cómo entendemos o cómo interpretamos la Biblia puede dar la vuelta, puede complicar cómo entendemos un montón de textos y un montón de cosas. Así que, como interpretamos la Biblia, podemos ver que estos 144.000 son judíos, porque además lo dice específicamente, o algunos podrán ver que esto es una manifestación de la Iglesia. Seguimos.
Estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis, volvemos ahí. El versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. O sea, son cristianos, posiblemente cristianos salvos que se han salvado al principio de la tribulación. Posiblemente son cristianos que se han salvado después del arrebatamiento, pero al principio de la tribulación. Con esto también hay un problema. Si creemos que el arrebatamiento es a la mitad, ya esta gente son salvos en la segunda mitad, en los principios. Entonces es un poco complicado porque estos tienen un papel muy específico y muy importante. Tienen unas características específicas. Si vamos al capítulo 14, dice, estamos en Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 4 y 5. Estos son, los 144.000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Una de las características de los 144.000 es que son célibes, viven en celibato. ¿Qué más? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, mira, como primicias. Quiere decir que son los primeros, ellos son los primeros frutos de una cosecha muy importante. Así que este grupo de 144.000 es un grupo que tiene un ministerio evangelístico muy importante y van a tener mucho fruto. Y otra cosa que nos dice de estos 144.000, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos que son fieles, íntegros, honestos y, como hemos visto antes, sellados. Son propiedad de Dios, con ese sello del Espíritu Santo. Si vemos estas características, tampoco nos sugiere que pudieran ser la Iglesia, ¿no? Sino que lo que nos dice en el capítulo 7, que son 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribu de Israel. En total, 12 grupos de 12.000, 144.000. En el panorama de aquí de Apocalipsis, en esta semana número 70, van a ser los principales evangelistas. Voy a leer un versículo. No hace falta que lo busquéis. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos, esta es, vamos a decir, vamos a llamarla la escatología de Jesús. Es Jesús mismo, aunque todo es escatología de él, ¿no? Todos son cosas que, pero esto son cosas que ha dicho él directamente por su boca, ¿no? Y aquí está hablando de este ministerio de los 144.000. Volvemos a Apocalipsis, estamos en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7. ¿Cuál es el fruto, el resultado de su ministerio? Dice el versículo 9. Capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Mira lo que está diciendo. Ya no tiene el número. 144.000 es un gran número, pero ahora está hablando del fruto. Una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Cada cosa de estas tiene un significado. Las palmas, las ropas blancas, el estar en la presencia del Cordero. No vamos a poder meternos en todo esto, pero lo que sí sabemos es que tuvieron un gran fruto, una gran cosecha de toda tribu, lengua y nación, y todo pueblo también. Así que vemos un ministerio de estos 144.000 importantísimo. Y insisto, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu. O sea, estos, aunque van a ser judíos, van a estar extendidos por todo el mundo y van a tener un fruto increíble. A todas las naciones. A todas las naciones. Mientras que los dos testigos, que será el tema que veremos, tendrán un ministerio un poquito más específico directamente a los judíos. Tiene que ver más con los judíos. Pero estos 144.000 van a ser el gran ejército aquí en la tierra de hombres fieles que van a estar, predicando el evangelio por todo el mundo. Todo esto van a ser acontecimientos increíbles. ¿Quién puede imaginar en esos últimos tiempos, tiempos donde el anticristo ha puesto la marca de la bestia y el que no le adore morirá y tal, que haya un grupo así? Habrá más gente, pero habrá un grupo así de 144.000 judíos. Ver a los judíos predicando a Cristo y trayendo un fruto de una gran multitud que nadie podía contar, ¿no? Y ya, bueno, cuando nos metamos, si Dios lo permite, la semana que viene con los dos testigos, es algo apasionante, ¿no? Casi algunos les gustaría quedarse para verlo, ¿no? Los midi-tribulacionistas dicen que sí, que ellos lo van a ver porque se van a quedar. Los pretribulacionistas nos lo tendrán que contar porque les estaremos esperando en el cielo. Pero bueno, no vamos a discutir por esas cosas. Son cosas que... Entonces, bueno, hemos visto por un lado los argumentos pretribulacionistas. Insistimos que también hay argumentos, ya les hemos hablado del midi-tribulacionismo, pero estará la pregunta sobre esto. Y hemos visto las características de estos 144.000, su ministerio, quién son y qué no son, que no es la Iglesia. No es la Iglesia, no tiene nada que ver. Además, todo lo que hemos visto en cuanto a sus características. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado y ya os digo, si Dios lo permite, la semana que viene empezaremos con los dos testigos, con el capítulo siguiente. Amén. Gracias por la atención y que Dios os bendiga mucho.